Bien, primera información. Donald Trump y Nicolás Maduro han sido envenenados. Si no se les suministra un antídoto, morirán. Siguiente información. Solo tienes un antídoto. Tienes que salvar a uno y solo a uno. Vamos, pues, con la moción. Y la moción de la final del CEMUDE 2017 es: esta casa salvaría a Nicolás Maduro. Miembros del jurado, esta casa crea absolutamente la igualdad entre razas y en todas las igualdades posibles entre hombres. Es por esto que este debate no va a ir sobre los principios de a quién matar o no, sino cuál será más útil para la humanidad que vive y cuál será menos útil que viva. Un breve afirmación de modelo. Lo que vamos a hacer para que el debate sea claro es que el antídoto se lo daremos de forma secreta, de modo que nadie sabrá que hemos sido nosotros. Un día de repente aparecerá muerto Donald Trump y no Nicolás Maduro, y por lo tanto simplemente nadie sabrá que hemos sido nosotros, para que el debate sea claro que vamos a hablar sobre estos dos personajes. Toda la línea de primer gobierno se va a basar en que, en primer lugar, el daño que Donald Trump crearía es muy grande, muy superior al que podría crear Nicolás Maduro, y en segundo lugar, que Nicolás Maduro muera ahora mismo no es algo bueno en absoluto y por eso deberíamos salvarle. El primer punto tiene 4 puntos de análisis diferentes. ¿Por qué Donald Trump va a vivir viviendo daría mucho daño? Primer punto, por la discriminación inherente a esta persona. Hay que entender una cosa que tiene que venir de todo el debate. Cuando muera Donald Trump en Estados Unidos, automáticamente le sucedería a Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, por el mecanismo que tiene Estados Unidos en este tipo de sucesiones. Lo primero que pasaría es que las increíbles discriminaciones que se están sufriendo musulmanes y latinos bajarían un poco. Es decir, no quiero decir que el Partido Republicano sea un partido inclusivo, pero Mike Pence, que es un miembro del partido de toda la vida, que es un miembro muy respetado dentro del partido, no es una persona racista. Donald Trump es una persona abiertamente racista, que muchas veces ha dicho en público que odia a los latinos, que quiere ir contra ellos y que no le caen bien y que en general quiere discriminarlos, y lo mismo opina de los musulmanes en muchos sentidos. El hecho de que Donald Trump tenga un objetivo más racista, que es intrínseco a su persona, hace que su desaparición probablemente lleve un trato mejor. Y esto es un impacto muy grande para toda Latinoamérica, sobre todo, pero también para los países musulmanes, que verán cómo son menos intervenciones, más posibles entradas a Estados Unidos, menos sanciones comerciales como las que, por ejemplo, se pretenden imponer contra México o contra Irán. Déjame continuar un poco. El segundo punto de impacto es igualmente sobre el cambio climático y las actitudes de Trump. ¿Qué ocurre? Nuevamente tenemos que ver la diferencia que tiene Donald Trump con Mike Pence. Mientras Donald Trump es una persona tremendamente populista y que ha intentado instigar a las masas diciendo que el cambio climático no existe, y que no solamente no existe, sino que se lo inventan los chinos para hacer daño a la economía de Estados Unidos, Mike Pence ha sido una persona tremendamente razonable en este tema, que ha estado siendo miembro del Partido Republicano cuando se han aprobado legislaciones contra el cambio climático, y que sin duda alguna no saldría del Acuerdo de París como pretende hacer Donald Trump, como de hecho ha hecho, aunque está en negociaciones de cómo lo va a hacer. Por lo tanto, un impacto nuevamente muy fuerte para el mundo, que es el cambio climático, y como la primera potencia del mundo, el país más contaminante del mundo, no se salga del Tratado de Reducción de Emisiones, que causa un daño brutal a todas las personas del mundo. Tercer punto de análisis dentro del primer argumento, el ataque a la democracia que supone la misma persona de Donald Trump. Esto es importante. No estamos diciendo, evidentemente, que Nicolás Maduro sea un demócrata, ni mucho menos, pero la cuestión es que mientras Venezuela lleva tiempo estando en una situación muy deteriorada de democracia, Estados Unidos es el adalid mundial de la democracia. Eso quiere decir que el daño potencial de un antidemócrata en Estados Unidos es mucho más grande. Las conspiraciones con el FBI, las conspiraciones con Rusia, el correo de Hillary Clinton o las últimas noticias de Donald Trump intentando otorgarse a sí mismo plenos poderes para indultar a gente son muy peligrosas y están en una línea populista de Estados Unidos que nunca había existido antes. Un presidente que se está saltando funciones suyas, un presidente que destituye a los poderes de justicia para que no le investiguen a él mismo y que es un nepotista que nombra a sus amigos para los cargos públicos. ¿Qué quiere decir esto? Estamos desgastando la democracia del líder mundial de la democracia mundial, es decir, del que es un ejemplo para todos y del que intenta liderar en libertades al mundo. El hecho de que Estados Unidos, como líder de libertades, pierda peso en el mundo y pierda democracia es mucho más grave que lo que puede ocurrir por Maduro, que ya de por sí está muy deteriorada la democracia.
Y cuarto punto de análisis dentro de Nicolás Maduro, por las tremendas crisis militares que puede provocar, y esto es importante. Es una persona que, a diferencia nuevamente de Mike Pence, es una persona totalmente irracional, conocida por escribir en Twitter todo lo primero que se le ocurre y por ser una persona que se deja llevar por sus pasiones, incluso se deja llevar por las noticias que ve en la televisión. Los conflictos que ha tenido con Corea del Norte y China son muy testimoniales de esto. Ha dicho que China no tiene por qué ser reconocido y que Taiwán puede existir, lo cual después rectificó más adelante, pero provocó una crisis comercial gravísima que estuvo a punto de acabar en una crisis aún mayor. Y con Corea del Norte lo mismo, los continuos insultos en Twitter, las continuas provocaciones de una persona que no está pensando lo que hace, sino que actúa sin más, son muy peligrosos. Mike Pence, una persona, como digo, miembro del Partido Republicano, conservador de toda la vida, nunca haría algo así, es una persona racional, tampoco decimos que sea el hombre perfecto, pero no llevaría a cabo crisis militares tan importantes. El impacto de este argumento es el riesgo de que Estados Unidos entre en guerras, como por ejemplo el otro día atacó Siria de la noche a la mañana sin avisar a nadie porque de repente se levantó y le apetecía. Es decir, muy peligroso para el mundo, sí. Baja. De su argumento infiero que le parece mal que la gente piense o actúe como piensa Trump. ¿Qué pasaría si nosotros no es verdad, no es verdad. Por eso he dejado fuera los principios en un primer momento. Yo estoy de acuerdo en que esta persona tiene derecho a ser presidente, pero si yo tengo que analizar, teniendo en cuenta que los dos son personas que viven y que tienen los mismos principios, los mismos derechos a la vida, lo que tenemos que analizar es el impacto en el mundo que tiene cada uno de los dos para ver quién gana este debate, y es lo que estamos haciendo. Segundo punto, segundo argumento, ¿por qué sería malo que Maduro muriera ahora mismo? Y de nuevo tenemos que analizar qué pasaría si muere Maduro. Lo primero que pasaría, y esto es importante, no es que de repente llegaría la democracia. A diferencia de Estados Unidos, en Venezuela no hay un mecanismo claro para sustituir al gobierno. Pero ¿cuál es el funcionamiento de Venezuela? Es un régimen que viene por el apoyo militar, ya que el golpe de Estado que llevó a cabo Chávez en su día fue por parte del ejército como coronel militar que él era. Y la base del Maduro, la base del régimen chavista es el ejército. Esto quiere decir que lo más probable es que si muere Maduro, un general del ejército de los más prestigiosos del régimen chavista le sustituyera. ¿Por qué esto es malo? En primer lugar, porque habría una turbulenta sustitución. Estamos en una situación en Venezuela muy delicada, con las protestas en la calle todo el día y en la cual la violencia está a flor de piel. El hecho de que haya una crisis presidencial, que llegue un general, probablemente el ala más dura, porque es cuando ahora el ejército está reaccionando con más fuerza y cuando se siente más atacado, es muy probable que hubiera una turbulenta cambio de poder con violencia en las calles por parte de los generales que quieren llegar al poder y que finalmente no llevaría a un demócrata, sino a alguien dentro del ejército que tomara el poder. Y segundo punto de análisis que después llevará a cabo Antonio el tercero, pero segundo punto de análisis, ¿cómo que es la probabilidad de que esto desemboque en más violencia en una guerra civil? Debemos entender que de repente va a aparecer el cadáver en el mundo de oposición aparecería el cadáver de Maduro de repente en la calle en medio de las protestas más importantes que ha habido. La probabilidad y lo plausible es que todo el mundo pensara que ha sido envenenado por la oposición. Y no solo esto, sino que a la llegada de este general, probablemente el ala más dura, lo que provocaría es una mayor represión y una probable, no sé si guerra civil, pero desde luego más turbulencia y más problemas en todo el país, ya que se vería la confrontación entre el régimen chavista y el régimen de opositores que ahora mismo están intentando llegar al poder. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de forma global y holística en este debate? Mientras que Donald Trump puede causar un daño tremendo a la humanidad, ya que maneja el país más poderoso del mundo y está intentando llevarlo por el mal camino, Maduro maneja un país en el cual está a punto de perder el poder y que tiene una capacidad de impacto para el mundo muchísimo menor. El hecho de que Donald Trump, con sus políticas discriminatorias, muera, sería mucho mejor para el mundo que lo hiciera Maduro por los impactos y las comparativas del mundo. Primer gobierno gana este debate. Gracias. Esta oposición no quiere crear un mártir de la lucha bolivariana en Venezuela, y es por eso que nosotros no aceptamos para nada la moción que nos propone el gobierno. ¿Cuál es la carga de la prueba de este debate? Primero, el gobierno nos tiene que probar por qué salvar a Maduro y sobre todo por qué no salvaría a Donald Trump, y en este caso puntualmente, como la moción nos obliga a salvar a uno excluyendo al otro, nosotros como oposición les vamos a probar en este caso pues totalmente lo contrario. En primero, porque es no salvar a Maduro, y subsidiariamente porque efectivamente sí salvar a Trump. Primero vamos a evaluar el contexto que nos propone en la Cámara de Gobierno y por qué sus argumentos no tienen cabida dentro del debate. Lo primero es que nos dice que genera el daño de Trump es muchísimo mayor comparativamente respecto del daño que podría generar Nicolás Maduro, y
digamos, tiene 4 razones para explicarlo. Lo primero es que supuestamente es, pues, digamos, una persona abiertamente discriminatoria. Nosotros no necesariamente defendemos que Donald Trump no es una persona discriminatoria, pero comparativamente el Estado venezolano y el Estado estadounidense tiene muchísimo más control político y judicial respecto de las ejecuciones de su presidente que comparativamente Venezuela. Nicolás Maduro es una persona que abiertamente hace y deshace lo que quiere dentro del Estado venezolano y nadie presenta oposición. Precisamente en el caso que nos presentan del Acuerdo de París, el Partido Demócrata efectivamente presentó su postura, presentó amplia oposición y hoy se está debatiendo si efectivamente Estados Unidos debería o no salir del Acuerdo de París. ¿Qué pasa en el Estado venezolano? Absolutamente nada. La oposición está callada. A pesar de que la oposición se levante y, digamos, intente tener participación política, lo que se genera realmente es que Nicolás Maduro genera la aplicación, incluso de fuerza, genera apagones de electricidad, quema las papeletas, hace una cantidad de acciones que lo único que hace es que no pueda tener un contrapeso dentro de la política. En ese sentido, ese ataque a la democracia realmente no es cierto por parte de Donald Trump puntualmente, porque dentro del estado de cosas en Estados Unidos hay muchísimo más control político que le hace contrapeso a personas que incluso pueden ser controversiales. Adicionalmente nos dice que puede haber una crisis militar y que Trump, digamos, es una persona irracional y que por eso se puede llevar mucho más fácil, digamos, a hacer cosas como tweets o ese tipo de actividades. Lo que tenemos que decir como oposición es, uno, Nicolás Maduro también lo hace abiertamente, digamos, está diciendo todo el tiempo simplemente lo que se le viene a la cabeza, pero adicionalmente acá lo que tenemos es que en todo caso sí existe un control efectivo por parte de digamos, la burocracia estadounidense para mitigar este tipo de asuntos. El segundo argumento que nos da supuestamente porque pues que es lo malo de que muriera Maduro y supuestamente nos dice que Venezuela no tiene un método para sustituir al presidente del gobierno. Eso es absolutamente falso. Les recuerdo que de hecho el chavismo creó la constitución actual vigente en Venezuela y que puntualmente sí, digamos, reconoce mecanismos de alternación de poder y dice que un general va a asumir el gobierno y que eso generaría una turbulencia en la sustitución y posiblemente una guerra civil. Que estado más apocalíptico no es más que una pendiente resbaladiza. Pero incluso lo que usted realmente está generando es un mártir respecto de la lucha bolivariana, un mártir que nosotros no queremos asumir, porque precisamente la lucha bolivariana lo que ha hecho y cómo ha subido al poder es asumiendo este rol de vulnerabilidad y un rol en el que supuestamente, digamos, Venezuela debería saltar más a la escena internacional, la alta. Si se da cuenta de que Donald Trump controla las 2 cámaras de representación y el Tribunal Supremo de Estados Unidos y que, por ejemplo, no ha tenido ningún problema de salir del Tratado de París, mientras que la Cámara de Representantes de Venezuela está en manos de la oposición, luego no es tan cierto que Donald Trump no puede hacer nada. La Cámara de Representantes de Venezuela no puede hacer nada materialmente porque Maduro no lo deja, es así de sencillo. Así formalmente existiera un contrapeso de poder, materialmente lo que sucede es que no existe y de hecho hoy se está convocando una asamblea constituyente precisamente por esas cuestiones, digamos, de falta de pesos y contrapesos dentro del Estado. Ahora, como nosotros como Cámara de Oposición les vamos a probar el primer argumento por qué no salvaríamos a Maduro, y es que él como persona no se lo merece y mucho menos se lo merece como presidente. Actualmente Venezuela tiene una inflación del 720%, tiene un retroceso en la economía del 7.4%, una familia necesita 18 salarios mínimos para sobrevivir y tiene un nivel de 25% de desnutrición dentro de sus poblaciones más vulnerables. ¿Qué fue lo que el presidente Maduro prometió en campaña hace 2 periodos en el año 2013? Supuestamente le prometió a su población generar una potencia social, económica y política regional de Venezuela y que ha hecho materialmente todo lo contrario. Le mintió a todos sus electores. Comparativamente Trump al menos se es coherente respecto de su discurso y los electores estadounidenses saben efectivamente desde la campaña electoral que era una persona que abiertamente tenía posiciones discriminatorias, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que ha hecho el presidente Maduro? Solamente engañar a su población, mentirle. ¿Y sabe por qué esto es sumamente grave y no se lo merece como persona? Porque además no solamente pone a sus ciudadanos en la peor condición económica, sino que adicionalmente se burla y se mofa de ellos. Les dice a los venezolanos que están haciendo dieta y que le agradezcan. Le dice a los venezolanos que el presidente Chávez le habla por un pajarito. Eso no es más efectivamente que una mofa respecto de la situación en la que una persona se encuentra, y eso demuestra que moralmente ha actuado tan mal, no solamente como presidente, sino incluso como persona. Adicionalmente tiene presos políticos, ha generado, digamos, una peor gestión comparativamente, mucho más que Donald Trump. Donald Trump es una persona polémica, sí, es una persona que, digamos, tiene unos discursos que impactan dentro de la sociedad, pero lo que tenemos es que materialmente su gestión no es tan polémica como supuestamente dice. De hecho, las políticas de Donald Trump se han, digamos,
tienden un poco más a beneficiar a la población comparativamente de lo que ha hecho Nicolás Maduro. Y ahí está mi segundo argumento. Mi segundo argumento precisamente busca probar por qué si salvaríamos a Donald Trump, ya que la moción nos pide necesariamente que salvemos a uno de los dos. Primero, es una persona que reconocemos que tiene más estigma, pero el balance de poder ha sido mucho más efectivo. Mientras que, como ya les venía diciendo, en Venezuela Maduro hace lo que quiere. Corta la electricidad para que las personas no marchen. Pone días festivos para que las personas no puedan oponerse a su régimen. Entonces, el control efectivo respecto de Donald Trump comparativamente con Maduro es muchísimo peor en el caso de Maduro, y por eso es que estamos en contra de esta moción. Adicionalmente, es una persona que francamente ha cumplido lo que prometió en campaña. Prometió renegociar los términos del NAFTA, por ejemplo, con México, Canadá y Estados Unidos. Prometió, por ejemplo, una política mejor de impuestos, y eso lo único que hace es que efectivamente al menos exista un tipo de coherencia dentro de su discurso que ya los estadounidenses esperaban, versus un mundo en el que Nicolás Maduro por lo demás es puesto por el régimen bolivariano de Chávez, y adicionalmente lo único que se genera es un choque respecto de lo que la población efectivamente quiere. Piensen en todos los chavistas que hace algunos años apoyaban a Nicolás Maduro porque apoyaban a Chávez y hoy abiertamente se oponen al régimen porque se sienten engañados. Son personas que actualmente ya no confían en el chavismo porque lo único que se genera es puntualmente que se den mayores estigmas y peores condiciones para su población. Entonces, comparativamente, ¿qué tenemos? Uno, un Donald Trump que es muchísimo más controlable, que a pesar de ser polémico, no tiene unas medidas que abiertamente van en contra de su población, como si el hecho de las políticas económicas de Nicolás Maduro, y versus un Nicolás Maduro incontrolable y sobre todo que se crea un mártir de vulnerabilidad para la lucha bolivariana. Gracias. Panel del jurado, es importante comprender que este debate no va sobre si Donald Trump es una hermanita de la caridad o Maduro es malo o bueno. Este debate va sobre quién tiene más potencial para causar daño en la sociedad. Nosotros demostramos desde el primer gobierno que Donald Trump tiene mucho más potencial para causar daño y que por eso hay que darle la salvación a Nicolás Maduro. Primero refutación, después más construcción. Primero refutemos. Cámara Alta de Oposición nos dice que no salvaría a Maduro porque no se lo merece, porque Venezuela va mal y porque este señor no cumple sus promesas. Primero, Trump es igual de bufón que Maduro. Maduro dice que le duele el pajarito, que le habla el pajarito, pero Trump dice que va de bomb about shit out of ISIS. O sea, Trump es igual de bufón que Maduro. Pero aunque no fuera un bufón y Trump fuera Teresa de Calcuta, este debate no va de salvar a un señor porque tenga más méritos que otro o porque haya hecho cosas mejor que el otro, sino porque qué potencial tiene este señor para causar daño. Entonces, me da igual que Maduro haya hecho algunas cosas peor que Trump, creemos que la importancia es la causación del daño. El segundo argumento que nos trae es por qué sí salvaría a Trump, y dice que está mejor controlado y además que es coherente. El primer punto de la coherencia, me da igual que sea coherencia, la coherencia es la virtud también de mucha gente mala que hace cosas mal. Pero ¿por qué Trump no está controlado? Esto es importante para el debate. Esta gente de aquí nos quiere vender que Trump está controlado porque vive en una democracia, pero hay múltiples razones para creer que está tan descontrolado como Maduro o mucho más. El primero es que tiene el control del Tribunal Supremo. Acaba de nombrar a Neil Gorsuch como juez del Tribunal Supremo, con lo cual la mayoría de jueces son conservadores. Tiene el control del Supremo. El segundo es que tiene el control de ambas cámaras y puede pasar legislación. El tercero es que tiene atribución de poderes y que se acaba de atribuir poderes para perdonar delitos. Y el cuatro es que puede hacer muchísimas cosas con executive orders, cosa que Maduro no puede en la actualidad porque no es el presidente del país más grande del mundo. El hecho de que Donald Trump viva en una democracia, panel, no le hace una persona mejor controlada porque es una persona que no le importa el control, no le importa los check and balance y tiene muchísimo poder para causar daño. Por tanto, Trump no está mejor controlado. Y en una refutación preventiva a cámara baja, que creemos que nos van a decir que Donald Trump es una persona que vive en democracia y que por eso hay que salvarle porque vive dentro de una democracia, es bueno salvar a gente que vive en democracia. Es importante comprender que nos da igual dónde viva. Lo importante es quién tiene más poder de causar daño. Si el debate fuera si esta persona es Donald Trump o el diablo, yo prefiero salvar al diablo si Donald Trump tiene más potencial de causar daño. Es muy importante comprenderlo, porque si el diablo es chiquitito, vive lejos y no tiene poder, el diablo no hace nada. Donald Trump hace muchas cosas y eso es lo que le convierte en malo. Todo el caso de esta gente es refutado porque no tienen que probar que uno sea mejor o peor, sino el daño que pueden causar su sucesión. Nosotros demostramos que el daño es mucho mayor. Cámara baja.
Sí, vamos, no es cierto que Donald Trump, como otros muchos líderes tiránicos de la sociedad, son fruto de su sociedad y que si los quitas puede haber otros muchos líderes igual o peores que ellos. Sí, claro que Donald Trump es la consecuencia de que le hayan votado, pero varias refutaciones. La primera es la persona que le sucede, Mike Pence, es menos agresiva, menos impulsiva y menos irracional. Eso es muy importante. Y la segunda es que Donald Trump, a diferencia de Nicolás Maduro, es la personalización de un movimiento. Donald Trump es la persona que es carismático de ese movimiento. Muy probablemente su desaparición lleva a la desaparición de mucho del discurso y de la narrativa discriminadora que hace. La desaparición de Maduro no tiene por qué hacerlo porque es parte de un movimiento mucho más grande. Trump es personalista, Maduro no lo es tanto. Estimado panel, ¿qué tenemos que probar en este debate desde primer gobierno? Que el mundo sería un mundo mejor si conseguimos que uno de los dos muera. Entonces, ¿cuál de los dos debe morir en este caso? No es que queramos que muera, simplemente que el mundo sería mejor. Punto 1. ¿Por qué Trump es más lesivo? Nosotros primero les dijimos que es más discriminatorio. Y no solo que sea más discriminatorio, panel, y esto es importante, sino que la imagen que da Trump hacia el mundo cuando discrimina a la gente es una imagen de legitimación de la discriminación. Donald Trump es el presidente o es la imagen de la presidencia del mundo libre. Cuando este señor dice que está bien discriminar a los mexicanos, que está bien discriminar a los latinoamericanos, cuando se ríe de las mujeres, legitima esa narrativa y ese discurso, no estamos frontalmente en contra. En segundo punto, les hemos dicho que tiene mucho daño porque hace daño al cambio climático y al planeta con sus políticas. Paula dijo que ya estaba controlado, flagrante mentira, este señor ya se ha salido del Tratado de París. Creemos que su potencialidad del daño no la tienen otros candidatos en Estados Unidos y esto es una condición intrínsecamente mala de Donald Trump, porque Mike Pence, por ejemplo, no es abiertamente dañino contra el medio ambiente. Donald Trump simplemente es una persona que dice que no cree en el medio ambiente. El impacto de este argumento es que probablemente las políticas de Trump hagan mucho daño a un mundo que tiene que luchar contra el cambio climático. Hemos dicho también que hay un daño democrático, no lo han refutado. Nosotros decimos que esto también es una imagen. Y un punto más, hemos dicho que Donald Trump amenaza la seguridad mundial. Comparen Nicolás Maduro con Donald Trump. Donald Trump tiene la posibilidad de hacer muchísimas cosas muy lesivas para el mundo, la mayoría de ellas de manera impulsiva. Hace muchas cosas de las que luego se arrepiente y se da vueltas. Pero el hecho de ser el presidente de Estados Unidos es lo que le coloca en una posición especialmente relevante. Hay daños económicos, este es un punto de extensión que puede causar Trump y no puede causar Maduro. Los daños económicos de Trump, como por ejemplo la salida de tratados, las sanciones económicas, la no inversión en el desarrollo. Donald Trump ha prometido que no va a invertir más en el FMI a corto plazo. Todos estos daños económicos son mucho más grandes en el caso de Donald Trump que en el de Nicolás Maduro. Este señor da alas al populismo a nivel mundial. Si comparamos a Nicolás Maduro con Donald Trump, este señor tiene una potencialidad del daño muchísimo más grande. Esa es la clave del debate. Segundo que les dijimos es que Maduro es potencialmente menos lesivo. Les dijimos en primer lugar que haya inestabilidad en la sucesión. Y Pablo nos dijo que es que también había mecanismos. Y claro que probablemente haya mecanismos en Venezuela, pero la cosa es cuál es el status quo en Venezuela. Un status quo en el que estamos en la mayor represión de la historia contra la gente, también de mayor protesta. Si este señor aparece muerto, lo más probable es que la oposición intente tomar el poder y no lo haga por las vías legítimas que puede conseguir a muy corto plazo. Y este es el punto de extensión también de este discurso. Actualmente estamos muy cerca de la cesión del gobierno por parte de Nicolás Maduro, por su impopularidad, por su pérdida continua de elecciones, por el control de la comunidad internacional, porque no es miembro del ejército, a diferencia de Chávez, aunque le apoye el ejército, pero la condición de no ser miembro del ejército hace que el ejército en determinadas circunstancias pudiera apoyar a la oposición. Creemos que es fundamental darnos cuenta que apoyar una muerte de Nicolás Maduro en Venezuela puede conseguir una inestabilidad mucho más grande que la que conseguiría en Estados Unidos. Panel, es muy importante la comparativa final de este debate. Aunque a lo largo del debate esta gente pruebe lo malo que es Maduro, la masacre que ha cometido en Venezuela, las cosas malas que ha hecho y lo poco democrático que es, esos argumentos no ganan el debate. Gana el debate probar si Donald Trump tiene mucha potencialidad para hacer daño o si Maduro va a poder seguir haciendo las cosas. Hemos demostrado que Maduro tiene probabilidad de ceder el poder pronto, que es más probable que la inestabilidad de la sucesión llevara a una situación peor en Venezuela. Pero sobre todo, panel, hemos probado que Donald Trump es una figura carismática, que desprende valores a nivel mundial y que todos los valores que desprende son negativos. La discriminación, el cambio climático, el daño a la democracia, la amenaza a la seguridad mundial y los daños económicos ganan este debate. Hay que comparar. Donald Trump es un bufón y Maduro es una mala persona, pero el bufón tiene una metralleta muy grande. No queremos esa metralleta, no queremos ese bufón. Muchas gracias.
Qué lástima que la alta de gobierno no se hubiese comprometido con darnos puntos de información para hacernos entrar en este debate, porque tenemos muchas cosas por decirle. Lo primero, sobre la potencialidad del daño, porque hay que asesinar a Trump, según ellos, porque él puede hacer más daño en el mundo. Que pueda hacer más daño en el mundo no significa que lo esté haciendo, como lo dijo Pau, efectivamente. Más allá de eso, imaginemos el daño que ocurriría encontrar efectivamente de la noche a la mañana al presidente de Estados Unidos muerto. El mensaje que esto enviaría de vacío de poder y de ataque a la potencia del mundo generaría muchísima más inestabilidad. Atacar a la potencia del mundo en el status quo actual, precisamente por todos los medios que tiene para generar un ataque y para generar una respuesta frente al mundo cuando le asesinan a su presidente. Entonces, en sus términos de potencial de hacer daño, es un daño mucho más potencial asesinar a Maduro, asesinar a Trump. Ahora, miremos el segundo punto, y es que ellos dicen que subiría Mike Pence al poder, que es una persona mucho más racional, mucho más calmada, mucho más controlada. Pero es que miremos que el vicepresidente puede ser controlado, puede ser racional, pero va a tener un país levantado y protestando porque le asesinaron a su presidente en la cara de todo el mundo. Entonces él va a tener que responder a esas personas que le están protestando y que le están generando oposición, y se va a volver, así sea racional, así sea coherente, un presidente agresivo y reaccionario frente a todo el mundo. ¿Qué más nos dice? Y vamos a jugar en sus mismos términos. Y no es que él dice que nuestras argumentaciones probaron porque uno era una hermanita de la caridad, porque uno era menos malo que el otro, pero no necesariamente. Nosotros hablamos de los daños potenciales que tendría asesinar a Trump y salvar a Maduro. Y es que hablemos en sus mismos términos. Lo primero que nos dicen es que esto podría ayudar a bajar la discriminación, a lo cual nosotros le respondimos que la situación de discriminación y pobreza en Venezuela es mucho mayor, pero más allá de eso, Fabregat intenta reconstruir este argumento diciendo que lo que hace Trump es legitimar discursos discriminatorios cuando habla en público. Pero lo que pasa es que no los legitima, sino que los deslegitima. Al contrario, la gente cada vez se opone más a estos discursos de odio, precisamente porque Trump es una figura tan visible, y queremos que siga siendo tan visible y que siga vivo, precisamente para que se fortalezca cada vez más el rechazo a estos discursos de odio. Lo siguiente es que nos dice que Trump es supremamente populista, y que nos dice y nos acepta que Maduro también es populista. Pero es que comparemos la situación. Tenemos un presidente que es populista a través de tweets y otro que contenta a su población a través de pan y circo, a través de tener los contextos con poco, mientras el país poco a poco se va desboronando. Entonces vemos que esta situación de incoherencia y de engaño a la población es suficiente para querer asesinar a Maduro. Lo siguiente es que nos dice que Trump es un constante ataque a la democracia, y también ignora y se nota que no conocen la situación venezolana, en la cual no se les permite protestar. Los jóvenes son constantemente asesinados, y es que la situación de Venezuela, por ser Venezuela y por ser un país más pequeño, no debería considerarse menor, sino de igual importancia, porque precisamente esta gente se ve muchísimo más atacada. Lo siguiente es que nos dice es que si se asesina a Trump, esto podría, si se asesina si no se deja vivo a Trump, esto podría crear una crisis militar. Pero es que vemos que en realidad, en el contexto, Trump no ha sido tan reaccionario. Él puede producir todos los tweets que quiera, todas las protestas que quiera, pero en realidad y en el actuar no ha actuado tan mal, precisamente por el balance de poder. A lo que nos dicen, no, es que él tiene controlado a la Cámara de Representantes, tiene controlado el Tribunal Supremo. Si tuviera controlado el Tribunal Supremo no estuviera cuestionando su situación de haberse salido del Tratado de París. Entonces esto es mentira. Y más allá de eso, si comparamos la situación de las cámaras de Venezuela con la de Estados Unidos, a la Cámara de Representantes de Venezuela hace 2 semanas le pusieron una granada, constantemente la están cerrando. Ellos ni siquiera pueden legislar. Y antes de empezar con mis argumentos, les recibo tu punto. Sí, te das cuenta como cuando mataron a Kennedy no pasó nada, ¿verdad? Eso es porque Estados Unidos no está casi en una guerra civil, mientras que Venezuela sí. Esto quiere decir que la sustitución de Trump no provocaría inestabilidad igual que no la provocó con Kennedy, mientras que la de Chávez sí. Primero, no puedes comparar un presidente con otro simplemente porque son del mismo país, y más allá de eso vemos que Trump, como ustedes mismos lo defienden, es un líder populista y mueve gente, y precisamente eso es lo que generaría ese vacío de poder. Ahora les voy a argumentar precisamente por qué esto sería mucho peor, y por qué sería mucho peor salvar a Maduro que salvar a Trump.
Nosotros lo que queremos es salvar a Trump porque el poder que tiene Estados Unidos, el mismo poder que ustedes avalan, generaría un vacío de poder si se le asesina. Más allá de que la gente sepa o no que nosotros lo asesinamos, Estados Unidos detenta muchas potencialidades y muchísimas capacidades en el status quo actual. Y la inestabilidad política del mensaje que esto generaría sería tremenda, sería terrible. Incluso tomemos el mismo escenario de Kennedy. Cuando se asesinó Kennedy, la situación se puso muchísimo más tensa. Y es que vemos que los Estados Unidos controlan la situación mundial en términos de acuerdos, de alianzas, de controversias, del Consejo de Seguridad, de generar una representación y una potencialidad dentro del status quo. Entonces, si se genera este vacío de poder, así suba Pence, que ya demostramos que subiría con un discurso de su población constantemente controversial, vemos que lo que pasa es que se genera un vacío de poder que los otros estados van a entrar a pelear por llenar, que vamos a tener potencias mundiales como China, como Alemania, como demás países europeos que van a entrar a luchar por este vacío de poder. En cambio, ¿qué pasaría si asesinamos a Maduro? Si no lo dejamos vivir. Vemos que la situación de inestabilidad, tanto nacional como regional, tendría un leve impacto si nosotros llegamos a asesinar a Maduro, porque precisamente lo que generaría esto es que la inestabilidad tanto nacional como regional se sustente o se dé en una sola figura y en una sola causa, que al tumbarla no sería tan grave comparativamente con el vacío de poder que dejaría Estados Unidos. Entonces, ¿qué les probamos nosotros en este debate desde el discurso de Pau? Que Trump, por sus calidades, que Maduro, por sus calidades tanto humanas como presidenciales, ha engañado a toda su población y ha engañado a todo un país y se ha burlado de ellos y por eso no merece ser salvado, que asesinar a Trump generaría un vacío de poder en el status quo actual tal que llevaría a un mayor conflicto y a una mayor situación de inestabilidad y por eso nosotros no queremos salvar a Maduro, queremos salvar a Trump. Muchas gracias.